hay una confusión entre la crianza respetuosa, ¿sí? Y, ¿mande? Sí, hay una confusión porque podemos llegar al extremo de no estar criando de forma positiva a nuestros hijos y entonces se vuelven niños berrinchudos, ya no respetuosos, que son imponentes ante lo que ellos quieren, ¿sí? Porque recuerden que los niños no pueden controlar estas necesidades yo quiero, ¿sí? Ya ni siquiera es yo necesito, es yo quiero, yo lo deseo, y ante eso, como nosotros estamos en esta parte de respetar el deseo y la necesidad del niño, cedemos. Y entonces ahí se pierde el equilibrio, se pierde esta figura que nosotros tenemos como figuras parentales, y entonces ya ahí se rompe totalmente la crianza positiva y empieza a haber algo muy diferente, ¿no? Algo que nosotros hemos escuchado, o no sé si ustedes, justamente ahorita hablando, crianza respetuosa, disciplina positiva, y esta última, educar con amor. ¿Hemos escuchado eso? De vamos a educar con amor. ¿Y cómo lo traducen? ¿Qué piensan que es esto de educar con amor? ¿No? A ver. ¿Tienes alguna idea? ¿Yo? ¿No? Pues yo creo que se educa con amor siempre, ¿no? Eres papá y tienes el amor al niño. No sé si se lleve a algún extremo de pues, ser más permisivo con el niño. No sé. Sí, tiene que ver con las demostraciones afectivas. Anteriormente, como lo que veníamos diciendo en la crianza tradicional, era por ejemplo común que se le hablara de usted a los papás, ¿no? Y que los papás, por la cuestión laboral, o principalmente por eso, por la cuestión laboral, no hubiera un acercamiento. Y eso generaba una ruptura en el vínculo padre e hijo. Entonces, aquí lo que se está invitando con esto que es educar con amor, es educar con demostraciones de afecto. Que no falten las demostraciones de afecto para que se forme un vínculo entre el padre o madre y los hijos. A eso se refiere. No confundir con que porque te amo te voy a dar todo, porque te amo te voy a consentir. Ahí está como lo que a veces nos puede confundir un poco. Como lo dijo nuestro participante, todos amamos a nuestros hijos. Tenemos diferentes formas de demostrarlo, pero si nosotros no tenemos claro que debemos de ponerle a los niños límites, que debemos de darles un ejemplo cuando existe una situación y nosotros tenemos que enseñarle a los niños que no debe de haber, que llorando no van a conseguir las cosas, ¿no? Porque es a lo que recurren, al berrinche, por ejemplo. O cuando están más grandes, cuando son adolescentes, que debemos de seguir marcando ahí con ellos la parte del respeto. Ahorita actualmente les digo, hay mucho desafío a las figuras de autoridad, y de por sí en la etapa adolescente existe justamente, esa es la lucha del adolescente. ¿Por qué voy a hacer algo que tú me estás diciendo? ¿No? Entonces, sí tenemos que tener claro que estilo de crianza, que es el estilo de crianza positivo o respetuoso, debemos de tenerlo claro nosotros como papás para poder aplicarlo con los hijos sin desviarnos del verdadero concepto. Porque si nosotros comenzamos a consentir, ya estamos mal criando, ya no estamos criando de forma positiva o respetuosa. Perdón mi pregunta. Adelante, adelante. O sea, ¿qué significa exactamente consentir? ¿En qué consiste eso? Ok. Para consentir a un niño es que tú cedes y aceptas que el niño tiene la razón cada vez que exige o pide o necesita o quiere algo. Todo el tiempo le das la razón. Que si tu niño quiere un dulce, consientes que se coma el dulce. ¿Sí me explico? Que si tu hijo no se quiere dormir, tú consientes que se duerma más tarde. Ahí estamos consintiendo porque le estamos dando la razón.
y no estamos estableciendo algo súper importante que son los hábitos, y voy a traer un poquito el tema por el cual nos venimos hoy, que fue la importancia del sueño en los niños, ¿sí? Porque si un niño no descansa adecuadamente, el niño va a tener una de dos situaciones. O hay una falta de energía para realizar sus actividades en su día a día, ¿sí? Y lo vamos a ver sin ganas de participar, desanimado, incluso somnoliento, o vamos a estar en el otro extremo. Aunque suene como irónico, que la falta de sueño le va a causar un poco de hiperactividad. ¿Por qué? Porque va a estar en modo hipervigilancia. El niño todo el tiempo va a querer estar activo porque su cuerpo le está mandando la señal de no te duermas, ¿sí? Y entonces hay un súper desgaste de energía y el niño, son estos pequeñitos que los vemos súper activos, pero de repente dices, se le apagó la pila. Se le apagó la pila y ya no da para más y se te quedó dormido a las 5 de la tarde mientras estaba comiendo la paleta, ¿no? A veces se ponen de mal humor. Exacto. Están con de la cabeza, están cansados, y se ponen de mal humor, pelean, contestan mal. Hasta me ha tocado que mi amiga me dice, mamá, en el salón un niño le habló así bien feo a la maestra. Le quiso pegar y yo, Sí. sí. Sí, efectivamente, pueden tener una reacción en la cuestión, sí, de agresión. Y, exacto, ustedes los han visto y todo eso, no es que solo la falta de sueño sea como el único factor, pero si lo sumamos a otros factores como la alimentación, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tenemos niños que nosotros procuramos que tome el agua simple, que nosotros le mandemos fruta, pero entonces resulta que acá no nos damos cuenta que se le están invitando los dulces los amiguitos y entonces hay un consumo extra de azúcar y entonces sale de la escuela y me dice, pero es que mamá, tú no me mandaste un postre, invítame un helado y tú se lo invitas y entonces fue más azúcar todavía. Y también depende los horarios en los que les damos a consumir en las cuestiones del azúcar. Hay una recomendación de la cantidad de horas que debemos de dormir como adultos. ¿Cuántas horas debemos dormir? De 6 a 8. 8. Últimamente existen más, se ha estudiado más sobre el tema y se ha encontrado que nosotros tenemos fases del sueño, no sé si han escuchado eso. Nuestras fases del sueño duran 1 hora y media, por lo tanto lo ideal es que dormamos por etapas de hora, o sea, nosotros si sumamos 4 periodos de 1 hora y media nos dan 6 horas. Y si yo despierto a las 6 horas, voy a despertar justo cuando mi etapa REM está ya como activa y entonces no voy a sentir tanto sueño que si me despierto a las 7 horas, porque en las 7 horas mi fase de sueño está en sueño profundo y entonces, ¿qué pasa? Que como yo estoy en sueño profundo me despierto todo somnoliento y dices, aunque me tomé la taza de café, no logré despertar al 100%. Eso es lo que está pasando. Entonces, si yo a un niño, lo ideal es que lo ponga a dormir 9 horas para que cumpla 6 etapas de sueño, ¿sí? Si yo lo duermo esas 9 horas, yo por ejemplo, y les digo, lo he aplicado, yo procuro que todos los días mi hija duerma sus 9 horas y se despierta bien, de buenas. O sea, sí me cuesta un poquito porque al final son niños y los estamos despertando temprano, porque entran muy temprano, pero despierta bien y en el día está bien y me rinde. Y ellos solitos van agarrando lo que se llama rutina de sueño, porque a la hora que ya se cumplieron sus horas despierta, que son 15, ella ya empieza solita a me voy a lavar los dientes, o sea, ya casi en automático toca cama y duerme. Entonces sí es muy importante que midamos esa parte. ¿Cuáles son las sugerencias que nos puede dar para que nuestros hijos tengan esa rutina de sueño? O sea, ¿qué tips nos puede dar? Sí, primero es muy diferente en cada hogar, vamos a tener diferentes situaciones, que si nuestro hijo tiene su recámara propia, en ocasiones todavía piden que se duerman con nosotros, ¿sí? Yo sé que tenemos aquí niños chiquitos y a veces no tan chiquitos, pero que todavía
piden estar en el colecho, que le llaman, y es muy importante sí aplicar una rutina del sueño, por lo menos que uno como adulto trate de establecer que el horario antes de dormir tienes que desocuparte para atender al niño. ¿En qué cuestiones? El niño se debe de ir a dormir, no sé, por ejemplo, quienes los bañen en la noche, ya bañados. Quienes les den de cenar, ya cenados. Y evidentemente las cuestiones de higiene, pues que esté su boquita lavadita. Si es que somos, por ejemplo, a algunos les gusta rezar antes de dormir, que yo considere todo lo que me va a llevar eso para establecer, por ejemplo, que si yo voy a dormir a mi hijo a las 8:30 para llevar a cabo todas esa parte de la rutina, necesito empezarla a las 7, a las 7:30, entonces yo a las 7 me tengo que programar primero a mí como adulto para poder hacer el acompañamiento o supervisión, dependiendo de la edad de mi hijo. Si es pequeñito, incluso el apoyo, ¿sí? Si ya es un adolescente, la supervisión. Yo ya estoy marcando. Si el adolescente se me va a dormir 9:30 o 10 de la noche, empezar, métete a bañar. ¿Por qué? Porque pareciera que cuando regresan a la adolescencia, mi niño se le olvidó todo lo que ya sabía. Y entonces otra vez hay que volverles a enseñar todo. Volver a lávate los dientes, báñate, ya hiciste la tarea, materiales para mañana, todo, ¿no? Entonces sí es muy importante que primero yo como adulto me programe. Si yo ya despejé mi agenda y entonces ya tengo el tiempo para hacer el acompañamiento, primero tengo que tener claro yo qué es lo que tengo que cubrir, como les decía, baño, cena, lavado de dientes, lo que yo tenga que hacer, ¿no? Y entonces tengo que empezar primero yo a aplicarlo con él para que después eso se vuelva un hábito. Necesitamos empezar nosotros a programarnos para convertir en un hábito y que a ellos se les facilite y ya no lo sientan, porque si nosotros le modificamos toda su tarde a nuestros pequeños, ellos lo van a resentir. ¿Por qué ahora me mandas a dormir a las 8 ya quieres que yo ya tenga pijamas si antes eran las 9:30 y tú me dejabas ver la tele? ¿No? O sea, desde ahí nosotros somos los que, e incluso, como bien lo mencionó la mamita al inicio, tener en cuenta que ellos son seres de razonamiento y sí de explicarles, ¿sabes que vamos a hacer estas modificaciones en la rutina para tu beneficio? Para que tú tengas un buen descanso, una buena, un buen nivel de energía todos los días y entonces juntos lo vamos a hacer, porque es un acompañamiento que yo le estoy haciendo, ¿sí? En cuanto a los iPads, ¿hasta qué hora recomienda para que no estén como...? Súper importantísimo. Ese es un tema, de verdad, eso, exactamente. De nada me sirve mandar a dormir al adolescente si él sigue con el teléfono en la cama. Para empezar necesito establecer reglas. ¿Dónde se usa el dispositivo? ¿Cuánto tiempo se utiliza el dispositivo? ¿Y qué contenido está permitido en el dispositivo? Si el dispositivo es propio de los niños, o sea, de uso exclusivo de los niños, yo les sugiero de verdad que tengan control parental. Si no lo tienen activado, se pueden meter a través de su correo de Gmail, crear un correo de Gmail para el dispositivo que quieren controlar y ahí les va a permitir, es una maravilla, yo lo tengo, la aplicación se llama Family Link, entonces tú te metes y tú puedes, o sea, yo tengo 2 dispositivos ahorita, ¿no? Yo puedo bloquear el dispositivo si yo deseo si yo digo a las 9 de la noche ya no lo utilizas, bloqueo el dispositivo. Si yo digo solamente vas a utilizar el dispositivo 20 minutos en el día, aquí hay dice límite diario para uso de dispositivo, yo le programo que son 20 minutos, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la edad de los niños. De hecho, un niño antes de los 16 años no debería de tener más de 1 hora de uso de dispositivos. Nada. Entre semana no debería de tener uso de dispositivos un niño menor de 10 años. Exactamente. A ver, les voy a hacer una pregunta y yo sé que va a sonar fuerte, pero les voy a dar la explicación. ¿Ustedes le darían una droga a sus hijos?
Pues, ¿qué creen? Con los dispositivos ya se la dieron. Hicieron adictos. Hay estudios, y se los digo de verdad, hay estudios que demuestran que lo que pasa en el cerebro de los niños con el uso de dispositivos, que es una sobreestimulación, causa los mismos efectos adictivos que el hecho de consumir cocaína. Así, tal cual. He escuchado que también es como una, genera algo muy parecido al TDA. Está viendo Totalmente muchos de casos acuerdo. niños chiquitos, Sí. psicólogos que están viendo por supuesto TDA. Pero Sí. Si nosotros tenemos un niño que tiene dificultades para tener atención, un enfoque prolongado, porque ¿cuánto es el periodo de atención de un niño? Dependiendo de la edad. Nosotros tenemos niños pequeños, nuestro periodo de atención no va a ser más de 20 minutos, que los vamos a poder tener aquí con nosotros hablando, mostrándoles algo o realizando una actividad en cuaderno. Ellos necesitan cambiar. Cuando llegamos a la adolescencia, nuestros periodos suben casi a 1 hora. Por eso es que los módulos son de 50 minutos, ¿sí? Todo tiene un porqué. Pero entonces, cuando nosotros le damos un dispositivo a nuestro hijo, lo que estamos generando es una sobreestimulación visual, auditiva y sensorialmente. Él está en modo hipervigilante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros videojuegos son de salta, apriétale para saltar, o pega, o corre. Y todas las luces que le están mandando a nuestro hijo están bombardeando toda nuestra red neuronal. Y entonces, lo que les decía hace rato, si ustedes le dieran una droga a su hijo, no. ¿Qué está pasando en el cerebro de los niños? Que todas estas conexiones neuronales se están activando al mismo tiempo y después piden estar activadas al mismo tiempo. Y entonces, evidentemente, una actividad de cuaderno, de leer, de estar escribiendo, no te activa toda la red neuronal como lo hace el estar frente a un dispositivo que te está arrojando la luz, el sonido, donde tú tienes que estar con la motricidad porque estás moviendo los botones o deslizando, ¿sí? No puede pasar, no lo puede sustituir ni se puede equilibrar esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a nuestros hijos los estamos poniendo en los dispositivos a veces a libre demanda y entonces los niños, cuando tú le quitas el dispositivo, ¿qué pasa? Lloran, te pegan, exacto, se ponen agresivos. ¿Por qué? Porque su cuerpo les está pidiendo seguir. Se vuelve un tanto, les decía yo, como esta parte adictiva a ciertas sustancias. La hiperactividad. Y justo como el comentario que decía atrás la mamita, en cuanto a por qué los niños con hiperactividad todavía tienen un mayor impacto el uso de dispositivos, pues tiene que ver porque los niños con hiperactividad lo que tienen es una necesidad de movimiento. Y entonces, si el niño encontró que el movimiento está confundiendo toda la actividad neuronal que tengo acá con el hecho de correr o estar haciendo alguna actividad de movimiento, entonces la sustituye. Lo que pasa es que agarro el dispositivo y me está dando la misma sensación de lo que yo necesito, la está cubriendo, y entonces uso el dispositivo y ya no tengo necesidad de pararme a correr, porque ya mi cerebro ya está recibiendo lo que me pidió. ¿De acuerdo? Una pregunta, pero eso también tiene que ver con lo que ven, ¿no? Si están viendo, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, bueno, en mi caso, tengo una nena chiquita, pero sí vigilo muchísimo lo que ve de cosas tranquilas, y sobre todo que le enseñe, ¿no? Como Sí, sí, sí. contar y no sé. Sí. ¿Tiene que ver eso? Tiene que ver y no. Te voy a decir por qué. Aquí lo que nosotros debemos de entender es que los videos están creados a través de imágenes que se van sobreponiendo. Entonces, dependiendo el número de cantidad de imágenes que se sobrepongan en un lapso de tiempo, es como lo rápido, los movimientos que van. Les voy a poner un ejemplo. Existen caricaturas que tienen, no recuerdo los datos exactos, pero digamos, que tienen 600 imágenes por minuto, contra 1200 imágenes por minuto. Imagínate, 1200 está claro. Y entonces, súmale que el contenido sea de agresividad, súmale que haya vocabulario inadecuado, súmale
que haya contenido explícito, sangre, que ya haya muertes, que ya haya contenido sexual. O sea, todo eso va sumando en el impacto que va teniendo en nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo para tener buenos hábitos en cuanto al uso de dispositivo con mis hijos? Les decía las 3 cosas. Primero, ¿qué dispositivo, cuánto tiempo y en qué momentos o en qué espacios los va a poder utilizar? No es lo mismo que un niño vea la pantalla de una televisión que esté en el iPad o en el teléfono. No es lo mismo. Para empezar, nosotros vean a sus hijos, o sea, tienen la pantalla aquí, exacto, la postura. Ya tiene problemas de la espalda, porque está haciendo bolas, ya no puede estar recto en el brazo. Si yo estoy viendo la pantalla, puedo estar a una distancia considerable, ¿sí? Pero si yo tengo el dispositivo, yo me lo puedo estar acercando, alejando, ¿sí? La vista se les daña. Ahorita está mucho que lo del antirreflejante en los lentes, recomendado para el uso de la luz azul. No es coincidencia, no es porque te lo estén vendiendo, es porque ya se ha convertido en una necesidad. Para nosotros los adultos que trabajamos el uso de dispositivos, quien use lentes no me dejará mentir, sí hace la diferencia, tener lentes con o sin antirreflejante. Pero ¿por qué tendríamos que crear en los niños la necesidad de utilizar este material si nosotros pudiéramos controlar? Hay algunos países donde algunos papás dicen, mi hijo no va a usar un dispositivo hasta después de los 12, 14 o 16 años. Y es 0 uso de dispositivos. Estamos sustituyendo con el dispositivo tiempo libre de actividad física con nuestros niños. Sedentarismo es algo que está impactando en las cuestiones de salud con los niños que tienen ya sobrepeso, que se les está detectando diabetes, niños que por el exceso de uso de dispositivos se les está detectando epilepsia ya, están entrando en trance. ¿Por qué? Porque les decía, nuestro cerebro, o el de los pequeñitos, está sobreestimulado. No sé si han ustedes visto, yo la primera vez que lo vi, y ya tendrá como unos 6 años, un video de un niño, él tenía la postura en las manitas de estar utilizando una consola de Nintendo, pero ya no tenía el dispositivo en las manos. Él estaba bloqueado porque su cerebro seguía viendo el dispositivo y él estaba haciendo esto, y por más que le hablaban y le decían, oye, ya no tienes nada, reacciona, despierta, háblame, mírame, y él seguía bloqueado, en trance. Pero cuando le preguntan a la mamá que cuánto tiempo llevaba el niño jugando, 22 horas. 22 horas seguidas jugando el dispositivo. Evidentemente su cerebro ya ni siquiera reconocía la realidad. O sea, eso por eso les digo, los primeros en programarnos somos nosotros, papás. Tanto para las cuestiones de sueño, para las cuestiones de alimentación y para las cuestiones de recreación. Porque eso es recreación. Y yo no les voy a mentir, yo no les voy a decir que hay momentos que si estoy en una reunión con los amigos, úsalo. Claro, porque también necesitamos tiempo para nosotros. Pero entonces, si lo haces consciente, yo algo que les sugiero, que yo también empecé a hacer con mi hija, es comprarle muchos juegos de mesa. Muchos juegos de mesa. Los juegos de mesa promueven la convivencia familiar, porque el niño necesita a otra persona para jugar. Entonces, ¿qué va a hacer? Mamá, ¿jugamos uno? Mamá, ¿jugamos Jenga? Mamá, ¿jugamos? O sea, lo que tú tengas en tu casa, y ellos van aprendiendo muchísimas cosas, porque son juegos para seguir reglas, ¿sí? Son juegos, habilidades mentales para moderar la frustración, la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque el niño va a aprender a perder y va a tener la satisfacción de ganar en algunos momentos. Entonces, son valiosísimos los juegos de mesa. Si no tenemos en casa, el próximo, corran a comprar uno, cada cumpleaños, Reyes, las oportunidades que tengan. Mi hija me hace su lista, pero yo le meto un juego de mesa, siempre, siempre. Entonces ya estoy llena ahí de cajas, pero digo, vale la pena, porque
es algo que está promoviendo muchas cosas positivas en casita. Tenía hace rato. Regresando un poquito antes de que Sí. tomáramos sobre los dispositivos, como especialista, nos podrías despejar una duda. ¿Hasta qué edad es de apoyo y hasta qué edad es de supervisión? Ok, esa es una excelente pregunta. Para nosotros brindar un apoyo a un pequeño, nosotros necesitamos, aún entrando en la adolescencia, ¿sí? Necesitamos hacer, bueno, yo lo dividiría en 3, fíjate. Hasta la primaria es apoyo. Secundaria es acompañamiento. Y a partir de la prepa es supervisión. Yo lo dividiría de esa forma. ¿Por qué? Un niño de primaria, donde, por ejemplo, hablando del sistema que nosotros llevamos, que es Agenda y Classroom, tienes 2 formas de que tú estés revisando, ¿no? Que le tocó, que si tiene en la agenda la tarea, que el material, que si tiene feria de ciencias, que si tiene todo eso. ¿Y qué necesitas que yo haga contigo? No me dejarán mentir, tenemos niños de pequeñitos, segundo, tercero de primaria, me dejaron hacer una cartulina, pegar fotos de mí, de más chiquito, del más hasta ahorita. Entonces, ¿qué haces? Tú tienes que imprimir, tú tienes que buscar en tu carpeta de fotos, o sea, prácticamente te toca la mitad de la chamba. Secundaria, necesitamos trabajar autonomía. Por eso es un acompañamiento. ¿Qué tienes que hacer? Es que tengo que hacer una línea del tiempo. ¿Qué necesitas? Dinero para una cartulina. Aquí está el dinero, te llevo, tú compras la cartulina, regresamos, extiende tu cartulina. ¿Qué más necesitas? Plumones. Te compré plumones a inicio de ciclo escolar, sácame tú esto. O sea, ya es un acompañamiento de que tú te estés a un lado, pero ya no te toca la mitad de la chamba, ya te toca el 10%, el 15%. ¿Sí? Exacto, somos proveedores. Llega la prepa, donde ellos ya todavía son más independientes, porque ya tienen mayor capacidad de toma de decisiones, que ahorita me voy a regresar un poquito a esa parte, y entonces ahí ya es supervisión. Yo no puedo abandonar a mi chico, chica, en el hecho de decir, o sea, puedo decirle, vete a la prepa, toma tus clases, si te saltaste una clase, pues ahora sí que fue tu decisión, pero entonces, hora de calificaciones, quiero ver cómo te fue, ¿sí? Si tenías mesada, te la recorto como consecuencia, porque entonces ya me di cuenta que te estás saltando clases, y si te estás saltando clases, no somos ingenuos a dónde se está yendo. Ya está empezando consumo de alcohol, ya está empezando consumo de tabaco, ¿no? Entonces, son 3 cosas diferentes: apoyo, acompañamiento y supervisión. Ahora me regreso un poquito a esta parte de toma de decisiones. Imagínense, y lo relaciono con el tema que estamos hablando. Si nosotros en este tema de la crianza positiva, que estamos hablando de que es una crianza basada en el respeto, sí, en el respeto y en el de marcar límites y en el de establecer que debo de seguir reglas y que existen figuras de autoridad y que yo voy a estar para ti. No sé si algunos de los que están ahorita tuvieron la oportunidad de venir con el padre en la primera escuela para padres. Él nos marcaba con la historia, les comento rapidísimo, ¿no? Él nos decía que como padres, nuestros hijos deben de tener, si yo sé que mi papá me ama lo suficiente para perdonarme o para acercarme y decirle, quiero algo que no es justamente lo que está aceptado socialmente, pero lo quiero. Y entonces tu papá va a estar ahí porque te ama, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso. Me pareció una forma muy, muy buena en la que guió ese mensaje y lo relaciono acá con la crianza positiva. ¿Por qué? Porque si yo genero dentro de este estilo de crianza ese vínculo con mi hijo donde me tenga la confianza, ¿sí? Va a venir a decirme la primera vez que tenga o quiera tener relaciones sexuales, porque va a venir conmigo cuando el niño se le declare y le diga que quiere ser su novia, o cuando, ¿sí me explico? Todo este tipo de situaciones tan importantes. Y entonces, si yo le enseño a mi hijo o creo este vínculo, al momento de que él tenga que empezar a tomar decisiones, ¿qué va a pasar? Primero,
voy a ser alguien en quien me va a consultar. Y yo voy a poder guiar, voy a poder orientar. Sí. Yo he visto algún que dicen mandan un mensaje a los papás que no le deben de permitir a sus hijos tener, sus hijos adolescentes, en secundaria, tener novios. Porque todavía no están como conscientes, preparados, lo que sea, no. Entonces yo tengo eso así como que conflicto conmigo, pero bueno, yo soy de... Estaba pensando, sí, está bien que no tenga novios, que se dediquen su tiempo a ella, divertirse, lo que sea, pero quisiera oír de alguien profesional o que tenga un poco más de conocimiento de si se puede, si se debe, o sea, no dejarlos tener novios hasta después de la secundaria. Bien, termino esta idea y contesto esto que me parece también muy importante. Cuando les decía que si este adolescente ya empieza a acercarse a mí para que me consulte o para que yo lo oriente, pues voy a tener un adulto que en otras ocasiones, por lo menos, a lo mejor ya no va a consultar, pero sí va a tomar en cuenta ¿y qué haría mi mamá? ¿O qué haría mi papá? O va a tener como... Cuidado. Sí, claro, va a ser precavido y entonces va a tener una capacidad de toma de decisiones porque hubo un acompañamiento a través de la crianza respetuosa, ¿sí? Sin desviarme de todos estos elementos que les comento, que son establecimiento de límites y demás, ¿sí? Porque yo los marqué desde un inicio. Y entonces este ejemplo que trae la mami, ¿no? Por ejemplo, primero que nada, yo te preguntaría, ¿cuál es tu concepto de noviazgo? ¿Y cuál es el concepto actual de noviazgo? Claro, sí, ¿cómo viviste tú un noviazgo y cómo se vive ahora un noviazgo? Para empezar, eso es lo que tenemos que estar en la misma sintonía con nuestro hijo. Si tú consideras que un noviazgo es sentarme con un niño y que nos dé pena agarrarnos de la mano, y tú dices, está bien, pues no le veo nada de malo que tenga novio. Pero resulta que para las nuevas generaciones ya no es agarrarse de la mano, ya es darnos un beso y abrazarnos y, ¿sí me explico? Tiene que ver mucho con eso. Ahora, si nosotros fortalecemos a nuestros hijos en el sentido de respetar a las mujeres, ese es nuestro trabajo con los niños, con los varones. Y con las niñas, nosotros tenemos que fortalecer el hecho de que se respeten a sí mismas y cuando se respetan a sí mismas, se van a dar a respetar por los niños, van a exigir el respeto. Entonces yo necesito trabajar con ellos. No es que sea correcto o incorrecto que un niño a la edad de secundaria tenga un noviazgo, porque volvemos al punto, hay muchos conceptos de noviazgo. Pero entonces, si esclarezco con ella, ¿qué es lo que, por qué quieres tener un novio? O sea, al hablarlo abiertamente, ¿qué esperas de tener un novio? ¿Sí? ¿Quieres que con este chico salir a tomar un café? Acompañamiento contigo. No pueden ir solos, no están en edad, ¿sí? Son niños todavía. De hecho, O sea, lo que quiera. Yo he escuchado, no porque mi niña todavía está pequeña, pero sí he escuchado a otros papás. Es que ya me bajaste calificaciones, es que pedí permiso de tener novio, pero las calificaciones están bajando, entonces, ¿es bueno o no es bueno? Porque es que el permiso sí es importante, pero yo creo que lo más es conocer qué está pasando en ese noviazgo. Yo necesito en ese momento tener mayor acercamiento para que ese adolescente me platique y me diga qué está viviendo en su noviazgo. Difícil, si yo no establezco desde un principio un vínculo donde él me tenga la confianza de platicarme. Por eso necesito crear el vínculo desde antes, ¿sí? No, y lo segundo, conocer a los papás para de ahí saber qué le van a dar a mi hija, qué le van a dar a Claro. mi hija. Yo no permitiría, la verdad. Es muy... La Sí. generación de hoy en día, ¿cuál es la edad que usted sugiere que un niño o un adolescente sea adecuado ya en una relación, en un noviazgo? Tomando en cuenta todo nuestro contexto y toda la situación,
No, yo considero... Sí. Adelante. A ver, la doctora. Digan. Como tú dices, yo también creo que debemos o no permiso, si ellos quieren, de todas formas lo van a hacer Exacto. a escondidas o abiertamente. Exacto. Y los límites que pongamos, o sea, va a ser para el novio o para cualquier amigo, como dices, son niños, o sea, con novio o sin novio no va a ir sola con ese amigo o novio a la plaza, ¿no? Entonces, vamos todos con tu amigo a la plaza. Chaperones, o no va a ir, tal cual. o no lo va a llevar sola a la casa cuando no estemos, o sea, sea amigo o novio, pues ahí vamos, ven a tu amigo a comer. O sea, sea novio o amigo, el cuidado y los límites que pongamos, o sea, son independientes, ¿no? Y pues yo creo que de eso se va a basar también en los límites que ella ponga o él a su relación. Y también del papá del niño o la niña, que lo deje ir a la casa de otro amiguito solo, ¿no? Exacto. Sí, Ahí también vienen los valores y los principios. eso, a ese punto iba, justamente. Adelante. Opino lo mismo, aparte, la característica que tengan nuestros hijos, la personalidad de nuestros hijos también son súper importantes, porque unos pueden criar de una forma, de otra forma, y queremos aplicar a esa educación, y pues no va a funcionar. Hay algo que tenemos que tener súper claro, ahorita le doy la palabra, dame un segundo, es que en nuestra maduración, lo último que madura es el cerebro, ¿sí? ¿Saben hasta qué edad termina de concretarse la maduración, toda nuestra conexión neuronal? 24 años. 24 años, o sea, a los 18 años, aunque ya tenga un cuerpo de adulto, sigue habiendo falta de maduración. No tenemos un adulto. Aunque su INE diga que ya es mayor de edad y que ya puede conducir y que puede entrar al antro, sigue todavía habiendo una necesidad de que nosotros como padres, y ahí se vuelve más complicado porque ya ni hay, o sea, ya ni siquiera está lo que hablábamos con hace ratito, ¿no? La parte de supervisión ya no, pero sí tengo que seguir ahí, guiando y orientando, exactamente. Y entonces, si existe o no una edad, yo no te diría una edad, yo diría que hasta que yo considere que mi hija está preparada y si ella decide experimentar y yo considero que no está preparada, pues voy a dar el acompañamiento, como dijo la mami, de chaperona, orientando, porque tiene que ver mucho esta parte de los valores. Si a lo mejor la niña le encanta, está súper guapo, pero resulta, casos han surgido que son de diferente religión y entonces empiezan a no haber una compatibilidad en cuanto a valores, en cuanto a creencias, en cuanto a metas, porque también eso tiene que ver, ¿sí? ¿Cuál es la meta de mi hijo o mi hija? ¿Hacia dónde lo estoy acompañando? Ya sé a dónde quiere ir, digo, si están chiquitos, pues no, ¿verdad? Pero si ya tenemos un adolescente o un joven adulto que ya está en la prepa, ya sabe a qué universidad se va a ir, ya sabe si la carrera que está eligiendo, son decisiones que marcan la vida y entonces sí necesito, primero que nada, nosotros, como les decía, en cuanto a las niñas, necesito que ella se respete a sí misma para que haya respeto de todos, para que ella exija ese respeto por parte de todos. ¿Sí me explicó? Sí, yo buscaba esa información porque como todavía está pequeña, pero yo ya como que imagino de qué puedo hacer. Ok. Veo situaciones más con otras que tienen sus hijas ya mayores, yo tengo amigas que ya están más grandes sus hijas y están con, es que la calificación me la bajas y yo, ¿qué voy a hacer cuando mi niña ya tenga esa edad? Y ahora, regresando un poquito a lo que estábamos hablando sobre creencias respetuosas, sobre esta parte del sueño que ya la abordamos, ya nada más para terminar de aterrizar. ¿Qué hago yo en cuanto a los hábitos de sueño y el hábito de uso de dispositivos? Si tienen de verdad oportunidad, esto del control parental es una maravilla. Y si no tan fácil, un papá apenas comentó también en una reunión, dijo, mis hijos cuando quieren usar su dispositivo, tienen que acudir a mí porque yo tengo las contraseñas del dispositivo, las tengo yo, no él.
¿sí? Entonces, esa es otra estrategia. Hay diferentes cosas que podemos hacer y sí es importante que mientras más pequeños, si hay menor o nada de uso de dispositivos, mejor, ¿sí? Porque ya les comentaba, hay una sobreestimulación. Y en cuanto a los hábitos de sueño, recuerden como esos periodos, tienen que cumplirse periodos completos de hora y media para que ya realmente haya periodos de descanso, porque si yo lo despierto a mitad de esos periodos, ya no voy a tener un buen rendimiento a través del día. Entonces, sí es importante que primero yo como adulto me programe para que apoye a generar el hábito, ¿sale? En este caso yo tengo una pequeña de kinder. A nosotros de repente nos preocupa de que duerme mal. Pero igual por cuestiones de trabajo, de que sale cansado, vamos a buscar trabajo, de nosotros también se cansa. Sí. Entonces cuando llega al carro, se mete y hasta el otro día, a veces quieren pasar a despertar la página, pero ya son las 7 de ejemplo, y hasta el otro día uno dice, pues descansamos, ¿no? No interrumpe su sueño, o a veces lo interrumpe y se va a dormir, pero duerme mucho, a nuestro parecer, o a veces uno se preocupa, ¿no? Porque duerme mucho, entonces... No, los niños chiquitos, estás de verdad que no es mucho, ¿eh? Y además, un niño pequeño, te voy a decir, un niño pequeño regula su sueño de acuerdo a lo que su cuerpo le pide. Entonces, si la niña se duerme todo ese tiempo, créeme que si no lo necesitara, se despertaría en la madrugada. Y ahí sí habría un problema, porque entonces dices, tienes que ajustar su ritmo de sueño, porque se te está despertando a las 3, 4 de la mañana, pero si realmente tú la despiertas a la hora que necesites, que ya despierta y ella se levanta, no está durmiendo de más. Está durmiendo lo que necesita, sobre todo porque está chiquita todavía. Por eso, recuerden que todavía hay muchas guarderías que implementan lo de las siestas, y es porque realmente si no implementaran eso, los niños no rendirían lo que se necesita y pasaría lo que ya estuvimos comentando, que se ponen de malas, que ya empiezan a la parte agresiva incluso, ¿no? Entonces sí está súper bien con los chiquitos. Ya con los adolescentes, sí les sugiero, otra de las cosas que interrumpe mucho la parte del sueño con los adolescentes es que ingieran cafeína. Yo he visto ya algunos chicos que traen cafecitos y eso sí interrumpe directamente con la vigilia de ellos. Entonces es importante que no volvemos como hace rato. Si se los negamos, más van a insistir. Pero entonces, ¿qué pasa? Necesito moderar el uso, ¿sí? No darles café después de las 6 de la tarde, porque si no van a poder dormir, aunque los tengas en la cama sin el teléfono, no van a poder dormir. Pero café y azúcar. Y azúcar. Justo eso es lo que estábamos hablando hace ratito. Sí, o la coca, también la coca, esa es la que también nos está dañando muchísimo en cuanto a los hábitos de sueño. Bueno, vamos a ver rapidísimo esta parte. Hay algunas diferencias entre lo que es los estilos de crianza tradicionales y los estilos de crianza positivos o respetuosos, ¿sale? Los estilos de crianza respetuosos, hay una parte recíproca en cuanto al respeto, es respeto niño-adulto, adulto-niño, ¿sí? En la parte tradicional es más exigencia por parte de que el niño respete al adulto. Se basa principalmente en eso. En la parte de crianza respetuosa se establecen consecuencias naturales y con una explicación. En la parte de crianza tradicional hay una imposición de consecuencias, ¿sí? Donde principalmente la herramienta es el castigo. Te castigo. Y entonces el niño está recibiendo un mensaje incorrecto, porque el decirte castigo es porque hiciste algo mal. Y en el caso de muchos niños lo interpretan como entonces no soy bueno, ¿sí? Y cuando yo aplico consecuencias a eso, yo procuro que les recomiendo, les sugiero que cambiemos esa parte de te voy a castigar o tienes un castigo. No, tienes una consecuencia, porque los niños el mensaje que tienen que recibir es que por nuestros actos o por nuestras acciones existen consecuencias,
¿sí? Entonces sí tenemos que tener en cuenta esa parte. Luego, en la crianza respetuosa se desarrolla la autonomía de los chicos. Lo que les decía, lo que queremos es llegar a supervisar, no llegar todavía con un joven adulto y tener que estar haciendo el 50% de lo que le corresponde, ¿sí? Sin embargo, en la otra parte hablamos mucho de obediencia, me tienes que obedecer, ¿no? Exacto. Y obedecer se convierte en sinónimo de ser buen niño. Y entonces, ¿qué tenemos? Adultos que tienen toda una estructura de cumplimiento, pero a través de mecanismos de castigos y de imposiciones. Y entonces son nuestros jóvenes que les cuesta mucho trabajo proponer o buscar nuevas situaciones. ¿Por qué? Porque siempre están esperando que les digan qué hacer, exactamente, que les des la orden. Y son estos adultos que, no sé, por ejemplo, dentro de su empresa hace un examen para promoverte de puesto y no lo hacen. No lo hacen, ¿sí? Exacto. Entonces sí necesitamos, o sea, si nosotros vemos esas diferencias, y les decía hace rato, no es que yo me cambie totalmente al estilo de crianza positiva o respetuosa, pero sí puedo tomar lo mejor de las dos partes, porque no, tampoco tampoco es que a veces no se necesita una pequeña nalgada, y se los digo yo, tenemos niños que sí de verdad, a veces dices, ya probé esto, ya probé tantas cosas y nada me está funcionando. Y a veces ni siquiera es que le des fuerte, ¡pim! ¡Chin! Ya, le hiciste entrar que no, y no vuelven a hacer las cosas, ¿no? En la crianza respetuosa, el adulto muestra una actitud amable, cariñosa y empática. Y hago énfasis en la parte de empatía, porque ahí es donde nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿sí? Todo lo que yo voy a hacer y se va a ver reflejado en ellos, ¿sí? Porque si yo al niño le hablo con tranquilidad, pues el niño me va a escuchar. Si yo al niño trato de darle una explicación con unas palabras que él entienda, dándole ejemplos o incluso trayendo situaciones de mi propia vivencia, el niño va a ponerme atención. Pero si yo me impongo y grito y entonces empiezo a perder la razón, el niño ya el niño va a tener miedo. El niño ya no va a tratar o de estar con esta disposición de entendimiento. El niño va a tener miedo y entonces ya lo perdí en ese sentido. Ya más allá de un aprendizaje, ya lo único que voy a generar pues es que el niño, cada vez que yo levante la voz, ya se bloquea, se tapa los oídos, o llora, o te dice que sí, pero ya no tenemos la misma respuesta. Igual, este último punto, en la crianza positiva o crianza respetuosa, se ven situaciones difíciles como una oportunidad de aprendizaje y no como errores. En cambio, en la crianza tradicional solemos señalar el error que está en ese momento, ¿no? A mí algo que me ha costado trabajo con mi pequeñita es que de repente pues se le caen las cosas, tira cosas o ella se tropieza, sí, entonces es como dentro de mí es como de, no te fijaste, no la agarraste, pero ya es como de, bueno mami, vamos a limpiar, tienes que tener cuidado, ¿no? O sea, el autocontrol tiene que venir de nosotros como adultos, que lo que les decía hace rato, cuesta trabajo, tenemos que tener esta base del respeto, pero también no perder de vista que si en algún momento el niño, o sea, puede que haya un accidente, chorree la leche, pero si el niño me está haciendo esto, eso ya no es un accidente. Y ahí sí tengo que establecer límite, ¿sí? Claro, ya es una falta de respeto y un desafío de lo que están haciendo. Entonces sí necesito yo hacer una intervención, porque no es lo mismo tener una postura firme que estarlo regañando. Si yo tengo una postura firme, pero con una voz moderada, el niño está entendiendo porque ya en el tono de voz hubo un cambio y entonces ya el niño dice, híjoles, esto no estuvo correcto. Tenemos que tener claro, ¿sí? Si me equivoco, correcto, que no es una confrontación de un método y el otro, ¿no?
sino más bien es un equilibrio, porque como tú bien mencionabas, la educación tradicional hizo de nosotros pues, buenas personas. Exacto. Quiere decir que funciona. Sí. Que es cierto que a lo mejor el exceso de la contraparte pues genera pues ya educación alcahueta, ¿no? No sé cómo llamarle. Entonces yo creo que sí es buscar y entender que no es una confrontación, no es dejar los principios que funcionan del tradicional y adoptar únicamente el nuevo, ¿no? Exacto. Sí. Empatarlo. Porque también está el otro extremo, como ahorita lo mencionó. Tenemos esta parte tradicional que es muy autoritaria, donde es muy impositiva, donde hay incluso faltas de respeto, pero también tenemos la otra parte que tampoco nos tenemos que ir hacia allá, que es donde nuestro hijo crea que tiene mayor autoridad que nosotros. Y eso, ahí sí también hay un gran problema. Entonces necesitamos buscar el punto intermedio, porque si tenemos un niño que está dando órdenes a nosotros, pues entonces tenemos un problema, porque entonces ¿dónde está nuestra figura como padre o madre? ¿No? Eso sí es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Pues es importante en la crianza respetuosa la toma de decisiones, la expresión de las emociones de nuestros hijos. Creo que este es uno de los puntos centrales en la crianza positiva, en la crianza respetuosa, y sobre todo está muy marcado con la parte tradicional de que, por ejemplo, los niños no lloran. Y entonces necesitamos permitirle la expresión a todos nuestros pequeñitos de emociones, sean emociones. Yo, como les digo a los chicos, no hay emociones positivas y negativas. Todas nuestras emociones tienen una función y nosotros debemos de enseñarles esa función, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, si tú tienes el enojo te permite poner límites, pero tienes que saber gestionar el enojo para que ese límite no se convierta en una falta de respeto para el otro. Entonces sí necesitamos validar las emociones de los pequeños, ¿sí? Pero también explicarles por qué a veces no fue la mejor manera de expresar esa emoción, ¿sí? A través del llanto, del grito, o de aventar las cosas, sobre todo con los pequeñitos, y darles las herramientas para solucionar los problemas. Veo que algunos ya se están retirando, entonces no sé si gusten como algunas otras preguntas que tengan. Aquí creo que se pudieron complementar los dos temas, la parte de sueño, la parte de la crianza positiva, uso de dispositivos. No sé si alguien tenga como alguna otra cuestión que quiera exponer aquí. ¿No? Yo lo que le digo a mi hija es: no hagas lo que no quieras que te hagan, y no digas lo que no quieras que te digan. Así como hacia afuera, así como sea. Me haga mal, tendré que yo digo, ¿no? Claro. ¿Estamos bien? Estamos bien. Y eso es en todo. Sí. A quien sea. El barrendero, el de la casa, quien sea. Lo tratas como se ¿te trató mal? No busques confundir. Claro. Sí, sí tenemos que dar como a nuestros hijos esta parte del trato igualitario y con respeto, porque pues aquí lo manejamos mucho, es una de nuestras reglas de oro, ¿no? Doy y exijo respeto. Que tengas o más o menos. Vales más o menos. O de grado o no grado, puedas dar o no dar. Claro, no. Como quieras que te traten, trates. Exacto. Así es como lo vemos en casa. Sí, sí, sí. Eso es algo que funciona muy bien, y a la larga vamos a ver los resultados cuando ellos estén más grandes. Exactamente. No. De eso de que se me hace tarde, agarro, llego a la casa y cenas y te acustas a dormir. O sea, te bañas, cenas y te duermes. Te duerme con el estómago lleno, o sea, porque se me hizo tarde, ya tienes que dormirte y se duermen con el estómago lleno, no pueden dormir bien, o sea, afecta también el sueño. Ahí creo que lo más importante es en la cuestión de qué le doy de cenar y la cantidad de lo que le doy de cenar, porque nuestro metabolismo sigue funcionando en la noche, o sea, va a ser digestión sí o sí, pero si la sobrecargo, ahí es cuando va a tener ella la incomodidad, algo ligero, sí, es algo ligero. Sí. Pues papitos, pues muchas gracias por venir el día de hoy. Ya vieron que a la Miss Caro Orozco, pues realmente Gracias.
maestría justo en Gracias. La Salle. Y mañana se va a un curso a la Expo Santa Fe de Wellbeing, de organizaciones positivas. Ella junto con la Miss Bella. Entonces en la escuela estamos continuamente impulsando y viendo, pues los niños ya evolucionaron. Esto de la cuestión del noviazgo es una de las muchas cosas, ya el reto a la autoridad, de los derechos humanos, o sea, todo esto lo trae muy en boga. Y nosotros como adultos formadores de los niños, pues tenemos que estar a la vanguardia, porque si no nos dejan y nos volvemos obsoletos. Sí. Entonces, pues gracias, Caro, por improvisar. Ya llegó la ponente, ella está dando el curso ahorita del sueño a los niños de secundaria, que es lo que estamos tratando, y vamos a reprogramar con ella para ver si la semana que entra lo hacemos. Y pues sí, de verdad, una disculpa, porque no era lo que teníamos planeado. Pero pues también creo que esta presentación se aprovechó, como bien dijo el profe Manuelito, estando aquí ya en el show, pues se da la función. Entonces, gracias papitos, y nos vemos entonces mañana, los que vienen a las profesiones, mañana o el viernes. Y ya este sábado también quiero decirles que con el apoyo de las mamás vocales encabezados aquí por Arcelia, estamos teniendo nuestro grupo de voleibol. Ya tenemos un equipo de fútbol de papás ganadorcísimos. Hemos ganado, 20 escuelas están inscritas y vamos en el número 1.